Pues volvemos nuevamente con todos ustedes y seguimos con nuestro invitado en los platos de Canal 4W, don José Ángel Hernández Ponce, secretario general de Empresarios del Transporte de Canarias, y hacía mención de esas movilizaciones si no se llega a un acuerdo el próximo lunes. ¿Qué están reivindicando ustedes actualmente aquí en Canarias? Bueno, nosotros, estamos reivindicando lo mismo que se está reivindicando en Península, que son principalmente apoyo económico para tratar de paliar o amortiguar el golpe del incremento del combustible, por una particularidad. Cuando se habla en Península de que el gobierno está pensando en tomar algún tipo de medida fiscal, es decir, en los impuestos que recauda del combustible, Canarias tiene un régimen fiscal diferenciado, es decir, los impuestos sobre el carburante en Canarias son competencia del gobierno de Canarias, no del gobierno del Estado. Somos una región que tenemos un régimen específico. Claro, cualquier medida que se adopte por el Estado a nosotros ni nos beneficia ni nos llega, salvo que el gobierno de Canarias también adopte las suyas aquí en nuestro territorio. Por eso estamos apoyando a las movilizaciones a nivel nacional en determinadas cuestiones, pero en esta parte de ayuda al carburante tenemos también que trabajárnoslo en nuestra región. Bueno, eso nos ha llevado a pasar por varias fases. La primera es que somos de las últimas regiones en tomar una decisión de que si no se arregla nuestro problema, sumarnos a una línea de conflictividad. ¿Y eso por qué? Pues porque somos la única región que es ultraperiférica, que está muy alejada del territorio continental. Encima somos un archipiélago, no tenemos carreteras que unan las islas, y en el sector somos conscientes que adoptar una posición conflictiva, los efectos sobre nuestra población son mucho más importantes que los que puedan sufrir los ciudadanos en la península, que tienen otras vías de conexión, de tren, un barco, etcétera, etcétera. Pero ya digamos que hemos llegado al límite y pues hemos convocado una manifestación para este próximo lunes, día 28, insisto, si nada lo remedia, porque estamos, como decía, entre hoy y mañana con un calendario de reuniones al más alto nivel político, y pudiera ser que al final nos hicieran caso. Pero en principio está convocada esta manifestación en las 7 islas. Es una manifestación motorizada, es decir, que pensamos salir con los vehículos a la carretera. Están llamados tanto vehículos de transporte de mercancías como de viajeros, las guaguas también participarán, y la idea es pues hacer un recorrido de concentración, un recorrido de protesta y un acto final de entrega de manifiesto y concentración también de paralización de la actividad. En el caso de Gran Canaria, pues tenemos previsto 2 recorridos. Un recorrido sur que partiría del polígono de Arinaga, donde está previsto que los vehículos puedan concentrarse a partir de las 7 de la mañana. Esta línea saldría a partir de las 9:30 aproximadamente, en marcha lenta en dirección a Las Palmas de Gran Canaria, donde haremos un recorrido urbano, pasaremos por presidencia del Gobierno de Canarias y por delegación del Gobierno, y finalmente acabaríamos en el recinto portuario, por buscar un sitio donde muchos vehículos industriales puedan confluir. Y el itinerario número 2 partiría del polígono industrial de San Isidro en Gáldar, pues vendría hacia Las Palmas por la Gran Canaria 2 y luego haría un recorrido al llegar a Torre Las Palmas, donde girarían a la derecha en dirección hacia la Fuente Luminosa, entrarían al centro de la ciudad, calle Luis Doreste Silva, subida Juan 23, y se incorporarían en dirección Puerto también, incorporándose al mismo recorrido que el resto de vehículos. La idea es que sobre las 12 de la mañana podamos concentrarnos todos en la ciudad de Las Palmas, y evidentemente pues habrá pitadas, pancartas de reivindicación, etcétera, etcétera. Lo que estamos buscando como esto es llamar la atención de nuestros gobernantes para que se pongan a trabajar en la búsqueda de soluciones, y sería nuestro primer toque de atención. Si con esta convocatoria no tuviéramos éxito, no obtuviéramos un apoyo decidido por parte de los representantes de la administración, hemos anunciado que entonces ya nos plantearíamos una situación de paro, y esa sería complicada porque evidentemente hay mercancía que no está viniendo ya de Península a Canarias y se está notando. Si encima el transporte local no distribuye entre las tiendas, pues podemos tener un problema de primer orden. Ustedes están pidiendo, en este caso a la Administración del Estado, el tema del tacógrafo. ¿Ve usted que va a haber una solución? Bueno, nuestra obligación es pedirlo. Realmente, incluso después de muchos años, hemos abierto una nueva puerta o una nueva vía con el tema del tacógrafo, porque le hemos planteado al gobierno no lo quite,
pero digamos conviértalo en una especie de reloj de fichar, que los conductores fichen a la entrada a su jornada y fichen a la salida, pero no tengan que estar todo el día manejando el aparato para registrar todos los cambios de actividad que se hagan, porque eso en Canarias no tiene sentido. Eso está previsto para territorios mucho más amplios, y si lo que se pretende es que los conductores respeten su jornada, pues que lo dejen, pero como reloj de fichar. En esas estamos, y es uno de los motivos también que hemos incluido en nuestras peticiones. Hablamos de aquí de Canarias, entre otros, el mantenimiento del compromiso de los contratos del transporte escolar. Sí, bueno, tenemos un problema con el transporte escolar, porque hace aproximadamente unos 10 años que no se actualizan esos contratos conforme al IPC, y por lo tanto se le está solicitando al gobierno pues que actualice esas cuantías, porque se nos debe, y porque, entre otras cuestiones, nuestras empresas están cobrando actualmente unos precios que no están actualizados, por lo tanto no están cobrando lo que les permitiría mantener un equilibrio económico. Basta citar que figuras como el salario mínimo interprofesional, que afecta mucho a los acompañantes escolares, el gobierno lo ha subido este año a 1.000 euros, que nos parece muy bien, pero se nos sigue pagando conforme a unos ratios anteriores. Entonces, bueno, en ese sentido, pues se le ha solicitado la regularización de esas cuantías, y al mismo tiempo, pues se le ha pedido que haya un compromiso de mantenimiento de una estabilidad en esos contratos. ¿Por qué no se está reflejando el tema del transporte en los presupuestos de la comunidad autónoma? Bueno, eso es, la verdad es que es un déficit histórico. Nuestro sector representa el 8,7% del Producto Interior Bruto, según datos del propio Gobierno de Canarias, pero luego presupuestariamente lo que se destina a ayudas al sector o a políticas de transporte, pues es una ínfima parte de lo que el sector aporta a la comunidad autónoma. Entonces, bueno, hemos planteado al gobierno la necesidad de que, evidentemente no todo, porque el presupuesto del gobierno lo utiliza para muchos fines sociales, pero que hay que mejorar las partidas presupuestarias que destinan al transporte. En este caso, además, tenemos una petición que va en esta línea, que es la siguiente. Uno de nuestros principales clientes es el gobierno autónomo. No solo nos contrata servicios de transporte escolar, sino que contrata a nuestros empresarios del transporte de camiones para la obra pública, construcción de carreteras, de puentes y de infraestructuras. Claro, es muy complicado que el mismo que te contrata sea el que te regula en la ley, porque cuando le quieres plantear necesito subir los precios, te dice no puedo subir los precios. Bueno, pues deme una ayuda, no, ni le ayudo ni le subo los precios. Bueno, pues ahí tenemos un puntito de fricción donde le hemos pedido al gobierno que modifique su política y que permita que, al menos en circunstancias como las actuales, presupuestariamente se permita el que los órganos del gobierno puedan pagar un poco más para compensar el combustible. Pero ahí hay una falta de sensibilidad, ¿no? Y lo estamos viendo, ¿no? Se está encareciendo diferentes... el combustible se encarece, subida del el tema autónomo, seguros y demás familias. Pues eso quiere, yo puedo firmar con usted un contrato, todo el que usted quiera, pero cuando vemos que por parte de las propias administraciones públicas te sube el seguro autónomo, te sube las cuotas de no sé qué, o la no sé cuánto, el combustible, al final, mire, trabaja para usted gratis, va a ser que no. Claro. Eso lo hace cualquiera. Eso es sensible. Efectivamente, ese es el kit de esta cuestión. Y bueno, pues hasta ahora no ha existido esa capacidad de actualizarse, y además tenemos un tema que venimos también poniendo encima de la mesa. Es decir, el gobierno de Canarias tiene una herramienta que es un estudio que está en una página web disponible para todos los ciudadanos, que se llama Observatorio de Costes del Transporte en Canarias. El gobierno estudia cuáles son esos salarios, repuestos, combustible, aceite, personal, todo lo que conforma los costes de una empresa de transporte, y tiene un seguimiento oficial con el cual todo el mundo puede tener una idea de más o menos cuál es el coste intrínseco de cualquier servicio de transporte, de camiones o de guagua. Claro, acaban de actualizar ahora, esta semana, pues los datos a 2020. Llevamos 2 años de retraso, es decir, que ahí está reflejando el gobierno unos costes de nuestra actividad que corresponden a las cifras de hace 2 años, con lo cual eso no es así. Eso no es real. Claro. Entonces, si el gobierno está trabajando con unas cifras 2 años atrás, cada vez que se sienta a negociar con nosotros, pues siempre le parecemos muy caros, pero porque ellos son los que están 2 años atrás.
le hemos pedido por activa o por pasiva, oiga, lleve usted esos datos actualizados a la fecha actual, porque, insisto, acaba de subir una barbaridad el combustible y ahí aparece reflejado unos precios del gasoil de hace 2 años. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? O peor aún, nuestros clientes privados que tienen la posibilidad de entrar ahí a ver lo que cuesta un servicio de transporte, resulta que están viendo unos datos con 2 años de retraso. Bueno, pues es otro de los elementos que en la parte económica para nosotros es importantísimo, porque están distorsionando el mercado con unos datos oficiales que no se corresponden para nada a la realidad. Es muy duro, ¿eh? Muy duro llevar a cabo y trabajar en el sector del transporte. No es tan fácil. No, no, para nada, para nada. Es gente muy sacrificada. Yo no sé si decir que por suerte, por desgracia, muchas veces no miran suficientemente el bolsillo, porque si no la mayoría de los camioneros no estaría prestando servicio, y bueno, les puede un poco pues el que quiere sacar su trabajo adelante. Sí, pero llegaremos a un momento, si vamos no invitando que se sumen cada día más y que haya personas que quieran dedicarse a la profesión del transporte, en el sector del transporte, al final, si vamos excluyendo, pues terminaremos como los sectores primarios. Nadie quiere trabajar la agricultura, nadie quiere trabajar la ganadería, y tampoco nadie menos la pesca. Pues imagínese usted en el transporte. Oye, si a mí, yo no voy a ser un inversor que voy a invertir, y me dirá usted dónde van a venir los vehículos para mover toda esa mercancía en las islas. Ninguna empresa de la península te va a trasladar. No, eso es inviable. Además, ya lo estamos viviendo, ¿eh? Es decir, en España se dice que hay un déficit de unos 15.000 conductores, ¿vale? Pero eso es por muchos motivos. Uno, porque ya la gente no se saca los carnets de conducir, entre que son caros y demás, y sobre todo los profesionales, por menos de 4 o 5.000 euros es difícil sacarse todas las autorizaciones necesarias para poder conducir, pues es una inversión de entrada cuantiosa, y la juventud pues no tiene esa capacidad económica, pero tampoco le resulta atractivo sacarse un carnet profesional. Por lo tanto, cada vez hay menos conductores. Pero no es menos cierto que un punto muy importante es que la profesión cada vez es menos atractiva, porque se sufre mucho, la inversión para un vehículo es estratosférica y luego las condiciones son muy ajustadas. Entonces, bueno, pues insisto, que la cuota de acceso económica para sacarse el carnet y comprar el camión es una inversión grandísima, y luego las perspectivas económicas no son nada buenas, nos estamos viendo con que cada vez hay menos personas que decidan tomar la profesión de transportista. Una comunidad como Canarias no se puede permitir no tener transporte, porque somos 7 mercados pequeñitos independientes, tenemos que tener multiplicado por 7 nuestra capacidad logística, y no tenemos otra posibilidad de momento de sustituirla. Por lo tanto, algo tenemos que pensar si no queremos tener problemas, no digo el día de mañana, a la vuelta de la esquina. Y que le echen la culpa que falta de abastecimiento y falta de alimentos en ciertas superficies, no la tiene el sector del transporte. No son los culpables. No, a ver, el sector del transporte no tiene ningún interés en que un supermercado pequeño o una superficie grande le falte la mercancía, porque son nuestros principales clientes, son los que queremos tener contentos, son los que nos pagan nuestras facturas y por los que nosotros existimos. Por lo tanto, digamos que conflicto con ellos ninguno. Lo que sucede es que cuando te ves acorralado contra una esquina y la única solución que tienes es la protesta pública, pues a veces hay consecuencias indeseadas, y evidentemente pues hay falta de suministro, pero es que muchas veces el gobernante no toma conciencia de un problema hasta que ve que realmente el problema está saliendo en los periódicos. En nuestro caso, pues bueno, está empezando a faltar algunas referencias. Todavía la situación en Canarias no es grave, porque las grandes superficies, precisamente al vivir en un territorio aislado, suelen tener una capacidad grande de almacenamiento en plaza, y todavía están vendiendo lo que siguen teniendo almacenado. Pero claro, no nos olvidemos que antes de ayer, por ejemplo, Barcelona, los transportistas decidieron dejar un cero total, es decir, actividad cero. De hecho, le han dado una semana de vacaciones a los conductores, con lo cual significa que aunque se arreglara el problema de los transportistas, mañana vamos a seguir teniendo un problema de suministro por lo menos durante 3 semanas. Es que el problema, y no solo parte por parte del transporte, porque esto es una cadena, y la cadena que quieren disfrazar y quieren enfocar todo el foco en el sector del transporte, también está en las propias empresas. Es inviable el coste que le cuesta a las empresas producir
Y las propias empresas hacen una valoración del mercado y dicen, oiga, mi producto ahora lo pongo en el mercado, es atractivo, mi producto va a tener consumo, va a haber restricciones por parte de los consumidores a poder adquirir esos productos. Llega ese momento. Hay empresas que están pensando en cerrar, hoy vamos a hacer un cierre, un ERTE, hasta que esto se desarrolle, porque los costes son totalmente inviables, y por mucho que me diga que si me sube la luz lo reinvierto en el producto, llegará un momento que un pan a 2 euros nadie lo va a comprar, claro, cuando valía 45 céntimos. Y esa es la realidad que hay. Sí, en el caso nuestro hemos pasado en un tiempo relativamente corto de tiempo de pasar el litro de gasoil de 0,80 a el 1,75 que está en el Hierro hoy. No hablo en otro planeta, en la Isla del Hierro está hoy a 1,75, es decir, falta horas para que llegue a los 2 euros el litro. Claro, multiplicar por casi 3 veces el precio de tu fuente de producción, que es el gasoil, tú intentas pasarlo a precio, pero es que el cliente a lo mejor no tiene la capacidad de asumir todo ese incremento de precio, y lo único que sucede es que o te comes parte de la pérdida, o cierras, o no tienes otra salida. Sí, pero sabemos que usted dice, sí, te come parte de la pérdida, pero vamos a ver, usted sabe que cuando hay unas negociaciones, y sobre todo con grandes multinacionales o grandes superficies, pues van muy finito. Claro que porque todo el mundo en esas negociaciones, pues incluso el propio gobierno, usted lo acaba de decir, cuando se siente dice, no, es que es caro el transporte, y quieren ir al coste muy fino. Sí, pero cuando a un sector o a una persona, las empresas pueden, digamos, asumir el ganar más o menos beneficios, pero cuando llegas a cero, si pasas del cero, estás tú poniendo dinero, estás perdiendo. Claro, si aprietas mucho, al final el margen de maniobra es mínimo. Como el mercado está muy apretado, está muy tensionado, pues cuando viene una crisis de esta del combustible, salta todo por los aires. De hecho, estamos viendo que los los ganaderos quejándose de que el precio que le pagan por la leche es inferior a lo que les cuesta mantener. Pero es real. Sí, claro, pero están perdiendo dinero. Y de hecho algunos pues están sacrificando las vacas o tirando la leche porque no tienen que hacer con ella y demás. Y el transportista se está acercando a ese modelo. Entonces nosotros estamos tratando de huir. De hecho, en la federación estamos trabajando actualmente en una idea que todavía no hemos cerrado del todo, donde estamos viendo la posibilidad de que los contratos de transporte en Canarias no tengan un precio, sino tengan un precio y un plus de transporte. Si yo pacto con mi cliente un precio, pero aparte hay una cláusula que cuando sube el gasoil, ese precio sube. Porque si no llegamos a un acuerdo en ese momento inicial de la relación contractual, prefiero no tener al cliente y buscarme otro con el que me ponga de acuerdo con esa cláusula. Y de esa manera las dos partes sabemos qué es lo que nos vamos a jugar en cada momento. Eso cae pero eso es la lógica. Claro, las navieras lo llevan utilizando hace muchísimos años, de ahí que cuando sube el combustible, pues el flete de los contenedores se dispara de una manera bárbara, pero se dispara porque la naviera dice, mire, yo le cobro 1.000 euros por transportar el contenedor más la cláusula de combustible. Si el combustible sube, el contenedor puede llegar a 1.500, sí, pero no es 1.500, es 1.000, que es lo que hemos tratado, y 500 del combustible. Pues nosotros estamos trabajando en tratar de implantar en el sector esa misma filosofía que posiblemente evitaría más de un conflicto en nuestro sector. Pero bueno, es un trasiego que tenemos que hacer ahora, porque una cosa es nuestra intención y otra cosa es que seamos capaces de que eso se acepte en el mercado comercial. Pero vamos, insisto que estamos trabajando de una manera firme con nuestros asociados para ver si somos capaces de tratar de implantar esa figura. Pero eso sería por ley, no es que lo acepte, sino yo creo que ahí tendría que haber un respaldo por parte de los gobiernos. Es uno de los temas en los que se está trabajando ahora, tanto a nivel del Estado como del Gobierno de Canarias, el articular una cláusula en la ley que permita que nosotros podamos negociar pues un precio de referencia y luego una cláusula variable en función del precio del combustible, en el cual, pues no sé... Que eso sería un respaldo al sector del transporte por parte institucional. Pues, oye, por ley usted no puede... No, y no solo eso, sino que con los clientes yo negocio una vez, no tengo que estar sentándome a pelear con mi propio cliente, con el que yo quiero llevarme muy bien, porque no tengo interés en pelearme con él, quiero llevarme muy bien,
pero claro, si cada vez que me veo apretado con el combustible tengo que llamarle para renegociar precios, estamos en esa lucha a cada 2 por 3. Eso no es que viable. La mayoría de las veces siempre ustedes ceden a los clientes. Sí, claro, como todos los que venden un producto, tienes que dejar plumas en el camino. Necesitas 10 y acabas cerrando en 8 y cuarto o en 7 y medio. Pero bueno, ese es el juego en el que estamos. Es que por ahí por donde podemos enfocar el sector del transporte es generoso. Sí, evidentemente. Digamos que nunca ha sido un sector rácano desde el punto de vista teniendo económico. un poder, porque el poder es para eso el transporte y para eso el mundo. Así Sí, claro. bueno, de hecho lo estamos viendo. Lo estamos viendo que ni siquiera está parado la totalidad, ha parado una parte del transporte nacional, una parte que no es ni la mayor parte, y ya tenemos unos efectos que son brutales. Si se pusieran de acuerdo todos en parar al mismo tiempo, pues el efecto es impresionante. En nuestro caso, Canarias quizás estamos un poco más cohesionados los transportistas y nunca hemos utilizado ese poder como arma arrojadiza. Lo hemos utilizado para negociar, pero sin mayores pretensiones. De hecho, lo explicaba al principio del programa, somos de los últimos en incorporarnos a la vía de reivindicación, porque también somos conscientes que si los transportistas paramos en Canarias, no hace falta un mes para que se produzca una hecatombe. La hecatombe la tenemos a los 4 días, porque además lo tenemos perfectamente medido. Lamentablemente son muchos años de conflicto y las terminales de contenedores más grandes de Canarias, que puedan estar en el puerto de la Luz, sabemos positivamente que aguantan 5 días. A partir de ahí ya no tienen que mandar los barcos a que paren en otros puertos porque no hay espacio donde descargar. Y nosotros lo sabemos, pero no queremos utilizar eso de una manera abusiva. Entonces, bueno, vamos a intentar cualquier otra vía antes de llegar ahí. Efectivamente. Y por lo menos quien tiene que tomar las decisiones, que tiene valor, es que se ponga a trabajar y que busquen ese entendimiento. Eso sería lo ideal. Pero llegan tarde, ¿eh? Sí, ahora llegan tarde porque es más, estamos convencidos que tanto a nivel nacional como a nivel de Canarias, el 90% del conflicto que hay se ha producido por una falta de capacidad de gestión del conflicto. Sí, por no escuchar a los sectores y por no estar al lado de los sectores y ser consciente de la situación que se está generando o están viviendo los sectores, porque no viven el día a día de los sectores. De un despacho, un ministerio se puede vivir bien, ¿eh? Lo que hay que vivirlo es montándose en un camión y llevar contenedores o dar servicio de transporte. Efectivamente. Para que lo viva. Así es. Y esa es la realidad. A lo mejor algún que otro ministro o ministra debería ponerse ahí, a ver lo que piensa. Nosotros siempre que vamos a las reuniones, pero de quien sea, les invitamos, además, de verdad, les invitamos a montarse en un camión y les explicamos en media hora cuáles son, digamos, como decimos nosotros, para que vea cómo se ve la vida desde esa altura de esa cabina, que es totalmente distinto que ir abajo pegadito a... Y el servicio que hace no solo empresarial, sino social, ¿eh? Sí. Efectivamente. Que es lo que también, eso nunca se pone sobre la mesa, pero hace una labor social desde el sector transporte enorme. De hecho, vamos, lo digo porque quiero aprovechar un poco esta oportunidad. Estamos recibiendo muchísimas preguntas diciendo, oye, ustedes el próximo lunes, pero van a dejar de prestar servicio. A ver, nosotros vamos a hacer una manifestación y evidentemente es muy probable que ese día que hagamos la manifestación no haya servicio de transporte, porque los camiones o están manifestándose o están trabajando y en los dos lados no pueden estar. Pero eso es un día y un día no pasa nada. Pero en cualquiera de los casos, tanto ese día como cualquier otro, que hemos hecho paros a veces de más repercusión, nunca hemos dejado de suministrar en nuestros conflictos ni a farmacias, ni a hospitales, ni a las centrales eléctricas el combustible que les hace falta, ni a las potabilizadoras de agua, ni a ningún servicio que sea esencial para los ciudadanos. Es decir, nosotros podemos estar en el peor de los conflictos, pero en los camiones de nuestro colectivo eso siempre lo sigue haciendo. Con lo cual la gente que tenga la tranquilidad de que no se va a tocar nada que sea básico, que en un momento determinado no llevemos productos a las tiendas o cosas así, eso puede pasar, pero nunca elementos, digamos, de seguridad ciudadana o de mantenimiento de servicios esenciales para la población. Y eso es la responsabilidad que siempre ustedes han asumido y han llevado a cabo. Otros a lo mejor quieren entorpecer o quieren poner una etiqueta que no es la real. No, para nada. Yo desde luego rechazo de todas que nadie pueda interpretar que cuando el sector del transporte reivindica algo es que tiene detrás una mano política. Nosotros
Siempre hemos dicho que nuestro partido político se llama FET, Federación de Empresas de Transporte de Canarias. Ese es nuestro partido, no hay otro. Y esos partidos conlleva al llevar la comida a las casas de todos los trabajadores y trabajadoras que se dedican al sector del transporte. Y como hemos dicho, cada vez son menos las personas que quieren trabajar en el sector del transporte, lamentablemente. Y eso no se entiende, pero bueno, se entiende porque al final no es valiente. Hay que, la verdad, para meterse en una inversión, para estar el día a día en la carretera y prestar ese servicio, más que valiente para llevar a cabo todo eso. Sí, no, yo a veces digo que hay que haber un puntito de inconsciencia, lo digo con cariño, porque si alguien se siente y hace todos los números, se echa para atrás. O sea, tiene que ser que se ya levanta la cabeza y dice, bueno, lo voy a intentar. Hay gente que lo intenta, es muy valiente, pero cada vez se hace más cuesta arriba. Pues el próximo lunes, si esto no se arregla, pues va a haber esa manifestación. Nuestro interés es no tener que manifestarnos ni tener que hacer paros. Nuestro interés es trabajar normal y cobrarlo razonablemente para un servicio. Y ojalá, como digo, que mañana o el fin de semana o cuando sea, porque nosotros estamos dispuestos a reunirnos y negociar las 24 horas del día, llegamos a un entendimiento con las autoridades. Pero aunque llegáramos a un entendimiento, siempre nos va a quedar el resquemor de que nos llevan siempre hasta el límite para luego arreglar lo que se podía haber arreglado desde el principio. Ciertamente, lo que han tenido que vivir, lo que han tenido que padecer para llegar a tomar esa decisión. Don José Ángel, un placer. Gracias por acercarse a los platos de Canal 4 TV. Sabemos que vienen muy liados porque están con diferentes reuniones, el cual siempre agradecemos que esté con nosotros compartiendo este tiempo de llevarles la información especialmente a todos los vecinos y vecinas de esta isla redonda, la isla de Gran Canaria, para comprender un poco más a un sector que lo está padeciendo y lo está sufriendo, como cualquier vecino y vecina. Pues nada, muchísimas gracias a ustedes por darnos visibilidad pública. Gracias por estar con nosotros. Pues debemos apoyar. Si el próximo lunes pues no hay un entendimiento, como cualquier vecino y vecina, oiga, ustedes también lo están sufriendo, le suben la luz, le suben el agua, le suben todo. Y es, la verdad, insostenible. Y hay que ya ir poniendo los puntos sobre la... Y nosotros tenemos un poder, que es el poder ciudadano. Si nosotros no nos manifestamos, si nosotros nos reivindicamos, mire, esto van a seguir todavía más. ¿Por qué? Porque los que tienen que tomar las decisiones y que son los que están ahí, pues mire, están en Belén con los pastores y están en su jeque árabe, así de claro, su harén. Y parece ser que no está donde tienen que estar. Y un sector, y lo vuelvo, lo reivindico, si algo podemos aplaudir, y siempre lo hemos aplaudido al sector del transporte, es que cuando más lo necesita la sociedad, está el sector del transporte en primera línea ofreciéndose. Cuando hay un incendio se moviliza todas las cubas de agua para poder prestar ayuda a los vecinos y vecinas. Y eso nadie se lo esconde. Se prestan para poder trasladar los muebles, para poder trasladar animales, para poder trasladar personas. Coste cero, que nadie lo tiene que llamar. Están ellos ahí. ¿Qué es lo que hace falta? Pues ahora lo que hace falta es que la sociedad también apoyemos al sector del transporte, y si se manifiesta porque no hay un acuerdo el próximo lunes, también aplaudirle cada caravana que veamos por la calle, cada coche que veamos, tocarle la pita y decirle, estamos también con ustedes, porque también ustedes son padres y madres que están reivindicando poder llegar a fin de mes y llevar una comida a sus casas, como todos nosotros. Gracias por estar con nosotros y ahora dejamos con la programación de Canal 4 TV.